Porque un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, dígalo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora sí, démosle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué, amado hermano? ¿Quién lo dijo? ¿Quién selló esta palabra? ¿Quién selló esta promesa? ¿Quién selló esta profecía? Vamos a leer versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lea la parte final conmigo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tiene sello, amados hermanos, y autor. Y el nombre es Jehová de los ejércitos. Yahweh Sabaoth es su nombre. Amén. En base a este texto vamos a tomar el día de hoy el último tema de nuestra serie. Jesucristo nació para nuestra bendición. ¿Qué le parece ese tema? Dígaselo a su hermano que está al lado. Jesucristo nació para nuestra bendición. ¿Qué mejor noticia, amado hermano, que usted pueda compartir? Jesucristo nació para nuestra bendición, porque la dádiva del Eterno es Cristo Jesús. Amén. La dádiva del Eterno llegó en un momento cuando tú y yo pensamos que no había luz y esperanza. Cristo Jesús llegó a nuestras vidas. La dádiva de Dios llegó en un momento en medio donde había dolor, donde había angustia, y ahí estaba el Señor dándonos a su Hijo Jesucristo. Pero en medio de todo eso trajo libertad a nuestras vidas, porque ese pesado yugo ya no va más en nuestras vidas, porque ya no hay el peso del pecado ni de condenación. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, amado hermano, en resumidas cuentas, Jesucristo nació para nuestra bendición. Anualmente lo repetimos, lo cantamos, lo vemos en películas, lo escuchamos, lo vemos en obras teatrales, constantemente de manera tradicional, si pudiéramos utilizar este término. Y lo escuchamos porque celebramos la Navidad. La Navidad, amados hermanos, como connotación, como concepto, como acción propiamente de un evento que transformaría la historia de la humanidad en dos. Tenemos claro de que es el nacimiento de la vida para ti como para mí. Nativitate. Recordemos ese término que hemos aprendido a lo largo de esta serie, nativitate. Y en ese sentido, amados hermanos, no podemos dejar de lado que también este texto que hemos tomado como referencia para esta mañana se refiere a una de las verdades más grandes y misteriosas de la Biblia cuando vamos al versículo 6 de Isaías 9. Uno de los misterios más extraordinarios que la palabra nos puede dejar, y se llama la encarnación. Encarnación. Un niño nos es nacido, dice la palabra, hijo nos es dado. Dios se haría parte de la raza humana. Un niño recién nacido sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero. Usted lo acaba de leer conmigo. Y podemos aceptar esta verdad, y lo hacemos por fe. Creemos que lo que dice la palabra es verdad. La fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero no podemos comprender plenamente lo que significó para la segunda persona de la Trinidad abandonar su trono, abandonar su estado divino y revestirse de la naturaleza humana, revestirse de lo que usted puede mirar al espejo: tejidos, venas, huesos, piel, órganos, una fisonomía que usted puede ver. El Señor tomó y se revistió de la naturaleza humana. El apóstol Pablo nos da a nosotros una pauta de lo que esto quiere decir cuando vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 7 y versículo 9 como referencia para que usted lo tenga presente.
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, doulos, esclavo. Y dice claramente, hecho semejante a los hombres. O sea, Jesús, Dios encarnado, tomó forma, como tal vez usted puede ver a su hermano que está al lado, físicamente hablando, tomó forma de hombre, dice. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, amados hermanos, debemos de darnos cuenta de lo que realmente significa la Navidad. Por todo lo mencionado, vamos a ver a través de las siguientes verdades que Jesucristo nació para nuestra bendición. ¿Usted lo cree? No, yo no creo que usted lo crea. ¿Usted lo cree? Tampoco todavía me convence. ¿Usted cree que Jesucristo nació para su bendición? Gloria a Dios si es así, amado hermano. Gloria a Dios que es así, porque es la verdad del Señor. Y vamos a ver esta primera verdad respecto a que Jesucristo nació para nuestra bendición, basado en que la Navidad es la dádiva del Eterno. Esta primera verdad la llamamos la dádiva del Eterno, trajo bendición a la humanidad. La dádiva, o sea, el regalo que Dios le dio a la humanidad, trajo bendición. Vamos a Isaías capítulo 7, un poquito más atrás, versículo 14 dice lo siguiente. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, Dios con nosotros. La palabra es clara, amados hermanos. Esto es un hecho real. Fue profetizado 8 siglos aproximadamente atrás, la cual no es el tema a tratar en este día, porque en realidad a mí, a título personal, no me interesa si Jesús nació en marzo, o nació el 6 de abril, o nació en septiembre, o nació en octubre, o nació en 25 de diciembre. A mí lo que me interesa, y es lo que quiero enseñarles en este día, es que Jesús nació, y nació para traer bendición a toda la humanidad, a todo ser humano que pisa esta tierra. Jesús nació en un día del año. Hace aproximadamente 2000 años atrás, un día Jesús nació y fue la bendición que Dios le trajo a la humanidad, al cosmos, que en el griego significa humanidad. Es sorprendente que el Eterno, hablando del soberano, del Dios Padre, alzara un niño, un recién nacido, para liberar a su pueblo y establecer paz, justicia y poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos de valor, de virtud, de fuerza, integridad, bondad y acciones rectas y dignas. Qué sorprendente, amados hermanos, es llegar a meditar que un día el Dios eterno, el soberano, el Padre, tomó y alzó un niño para decirle a la humanidad: esta es mi bendición. Esperaríamos que levantara un gran guerrero, como levantó al rey David, y no un niño. Y ahí estaríamos nosotros fallando un poco en la teología si nos quedamos con esta expresión que acabo de mencionar. Porque hay que recordar que David no era un gran guerrero cuando Dios lo escogió. Era un niño, también un adolescente. Solo era un niño pastor, el más joven de los hijos de Isaí, un candidato tan inesperado que Isaí, ni siquiera lo llamó de los campos cuando Samuel llegó a visitar de parte de Dios la casa de Isaí. Y esto como referencia usted lo puede ver en 1 Samuel 16. También nos damos cuenta de algo importante cuando Goliat amenazó a los israelitas, que los tenía subyugados, los tenía atemorizados, los tenía prácticamente esclavizados del temor. ¿Qué ocurrió en ese momento? David era un niño también. David era un niño inesperado. David, como niño inesperado, llegó a confrontar al gigante armado solo con una honda y una piedra. ¿Por qué? Porque el mismo rey tenía miedo. Los grandes generales estaban con miedo. Los grandes soldados estaban con miedo. Nadie pensó que este niño Dios lo iba a utilizar para derribar al gigante que los tenía esclavizados.
Y así podemos seguir encontrando más referencias. 1 Samuel 17. Encontramos también en la historia bíblica a Gedeón y un ejército pequeño de 300 hombres. Gedeón también fue tomado, amados hermanos, para que con este ejército minúsculo Dios pueda traer libertad a su pueblo. Cada vez que vemos que Dios trae libertad a su pueblo, lo vemos, amados hermanos, en comparación a que Dios hace las cosas a su manera. Y si a Dios le plació en un momento dado anunciarnos sobre lo que dice el versículo 6 respecto a que un niño nos es dado, es porque Él es el soberano. En tal sentido, ¿por qué no iba Jehová a escoger un niño para liberar a su pueblo? ¿Por qué? Es común que el Eterno utilice como instrumento a alguien que no parece tener nada que ofrecer excepto llevar la bendición de Dios. Y lo vemos a través de estos personajes que hemos tomado como referencia. Un niño entonces sería una selección obvia y un recién nacido aún más obvio para decirle a la humanidad: he traído bendición para liberar. Recuerden que cuando vemos nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino, significa que Jesús venía a un propósito, amados hermanos, a un propósito. El propósito era traer libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de su pueblo que había sido esclavizado y había venido de tumbo en tumbo a través de la historia. Pero los suyos, dentro de ese propósito, no le recibieron. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hablamos de libertad, ya hablamos de una libertad no solamente enfocada al pueblo judío. También tú y yo entramos en esa libertad. También debemos de comprender de que Jesús trajo libertad a nuestras vidas. Y Él utilizó un día en donde no había luz y esperanza, en donde había angustia, en donde había esclavitud. Utilizó a su Hijo Jesucristo para hacernos libres y libres por siempre. Amén. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de lo que se había establecido, profecías del Señor Jesús habían. Comenzamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde ahí comenzamos a ver, amados hermanos, lo que se había prometido en el tiempo para la humanidad. Y dice claramente: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dice ahí: nacido de mujer y nacido bajo la ley que los tenía realmente subyugados también, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Digámoslo en esta mañana: Abba, Padre, amados hermanos. Abba, Padre. Abba, Padre. Dice el versículo 7: así que ya no eres esclavo, ya no estás en esclavitud, ya no estás en condenación, ya no estás en oscuridad, ya no estás en angustia, sino que ahora eres hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Qué bendición más grande, amado hermano, usted y yo podemos anhelar. Qué bendición más grande que un día, a lo largo del periplo de nuestras vidas, Jesús llegó para dejarnos de ser esclavos. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted se cree hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, ¿qué hace un hijo? Un hijo obedece. Un hijo honra a su padre. Un hijo está en intimidad con su padre. Un hijo busca el rostro de su padre. Un hijo está adorando, alabando y glorificando el nombre de aquel que lo rescató un día de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Amados hermanos, esta primera verdad nos hace ver algo importantísimo: la bendición que el Señor trajo a nuestras vidas. Amados hermanos, está claro de que viene como una dádiva. La dádiva del Eterno, sí, trajo bendición al cosmos, trajo bendición a la humanidad. Una segunda dádiva que podemos analizar en esta mañana, amados hermanos, es que la dádiva del Eterno se manifestó a la humanidad. La dádiva del Eterno se manifestó a la humanidad. Y se manifestó, amados hermanos, primero en el menoscabo de su dignidad. Menoscabo.
en su humillación. El Señor manifestó su dádiva a la humanidad y primero lo hace ver en el menoscabo. Tanto así es el menoscabo, amados hermanos, que en esta fecha se ha reemplazado a Jesús por un gordo con barba blanca y sombrero rojo. ¿Usted sí sabe eso? Tanto así se ha menoscabado el regalo que Dios le dio a la humanidad, que hoy no le interesa a la gente que se hable de Jesús. Y sigue a través de los tiempos viéndose el menoscabo, porque la gente le sigue dando la espalda a Dios. Pero el Señor, en su gracia infinita y en su misericordia, nos sigue alentando a no desmayar y a seguir predicando su palabra, porque Él no tiene por tardanza su promesa, mas Él quiere en su infinita misericordia que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en esta segunda verdad encontramos que Dios manifestó a la humanidad su dádiva. Primero lo hace en menoscabo de su dignidad. Vamos a Isaías 9, versículo 6, en la primera parte. Y usted tal vez no lo comprenda en primera instancia y diga, si suena bonito, se escucha bonito, ¿por qué razón va a ser en menoscabo? Dice Isaías 9, 6 en la primera parte: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El mismo que es el Dios fuerte es un niño que nos ha nacido. Qué contradictorio es esto, ¿no? El mismo que es el Dios fuerte es un niño que nos ha nacido. De tal forma, amados hermanos, que para ver la encarnación a través de la figura que nos presenta el relato bíblico en un niño, dice claramente que tuvo que vaciarse y tuvo que humillarse a sí mismo. Regresamos a Filipenses, amados hermanos, y vamos ahora al capítulo 2, versículos 6 al 8. Y dice el Señor, Filipenses 2, del 6 al 8: el cual, siendo en forma de Dios, dígalo conmigo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí se da cuenta? Dice ahí más adelante, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, no solamente es que tomó la forma de hombre, sino que no vino como cualquier hombre. No vino un hombre con comodidades como usted, que se viste, que se arregla bien, que come bien, que disfruta de un buen trabajo, que disfruta de buenos placeres. No, Él vino y tomó, dice claramente, esa condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese niño que vemos en Isaías, un niño hermoso ha de haber sido. ¿Quién muchas veces dice, uy, yo parezco niño Dios, ¿no? Tan hermoso, haber sido realmente un niño, un bebé hermoso. Me recuerda a mí cuando tal vez nací. Un niño muy hermoso haber nacido. Ese niño, amado hermano, vino a fin de llevarnos y exaltarnos a nosotros. Nos ha nacido porque el Verbo, el Logos, se hizo carne y acampó entre nosotros. Dejó su trono, dejó el ser igual a Dios y no tuvo cómo aferrarse, sino que se despoja, de tal manera que llega en encarnación y toma la forma de un ser humano. Y no de cualquier ser humano, sino de un ser humano con carencia. Tuvo que trabajar para comer, tuvo que, como se dice vulgarmente, amados hermanos, sacarse el aire, trabajando desde muy joven. No tenía las comodidades que otras personas. No fueron de lujos, fueron realmente de carencias, de escasez en el concepto terrenal. Pero cuando vamos a ver lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, quiero que comprendas algo respecto al menoscabo de su dignidad. Imagínate, por un lado, Pablo nos hace ver que él se despojó y tomó forma de hombre y fue obediente. Él se humilló, él tomó forma de siervo, de esclavo, en la escala social lo más bajo. Pero más sin embargo, ¿qué nos demuestra también Juan en el capítulo 1, versículo 14?
y dice ahí en su traducción, que usted tiene la Reina Valera, y aquel verbo fue hecho carne, y léalo conmigo. ¿Qué más dice ahí? Y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí hay tres palabras importantes: gloria, gracia y verdad. Nunca se olvide en Navidad. Gloria, gracia y verdad. Pero yo quiero tomar ahí un texto que donde usted tiene habitó, yo tengo tabernaculizó. Tabernaculizó. Para que usted también comprenda esta esencia. En las traducciones modernas, la que usted y yo podemos tener a la mano, en este pasaje se traduce habitó. Pero las traducciones más antiguas y en las literales se traduce tabernaculizó, de tabernáculo. Porque la palabra griega corresponde a esquino. Y según el diccionario Strong, significa acampar. Significa habitar o morar. Y en el Evangelio de Juan, esta es una explicación muy amplia de cómo el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, en la que precisamente se efectuaba el acto profético de extender tiendas o tabernáculos en los que se habitaba temporalmente. Jesús vino a cumplir un propósito y habitó entre nosotros de tal manera que estaba establecido de que Él lo iba a hacer de manera temporal. Él tomó esa forma y habitó temporalmente, moró temporalmente con nosotros. Qué privilegio de aquellos que lo conocieron en vivo y en directo. Qué hermoso, amados hermanos, el poder comprender a la luz de la palabra que el Señor manifestó su dádiva a la humanidad en menoscabo de su dignidad. De tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a la humanidad, que nos lo dio. Nos lo dio. Y dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a usted como a mí y a todos los seres humanos, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo prometió y Dios lo dio, y nos lo dio, amados hermanos, por eso nos ha nacido. Pero aquí tengo una pregunta para ti, que te encantan los nacimientos, que te encanta la Navidad, que te encanta hablar del pesebre. En muchos lugares el pesebre está vacío. ¿Y sabes por qué? Porque alguien se les lleva al niño siempre. ¿Sabías que Jesús en el pesebre tenía un significado histórico? ¿Usted tiene la idea de por qué razón lo pusieron en un pesebre y no lo pusieron en otro lugar? No fue casualidad, amados hermanos, de que Jesús tenía que llegar a un pesebre, porque aquí hay historia que compartir. La mayoría de la gente sabe acerca del pesebre en el que Jesús fue colocado. Por supuesto, los pesebres son comederos. Comederos, amados hermanos. Usted pondría a su hijo en un comedero donde ahí los animales, ya usted se imagina todo lo que hacían. Usted pondría a su hijo en un lugar en donde de repente tantas bacterias quedaban de los residuos de la comida, de la lavaza o de lo que se ponía para los animales. Usted pondría a un hijo suyo en un pesebre. Fue menoscabado la dignidad de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo se encarnó y vino a nacer de una virgen por un acto del Espíritu Santo. Y este hermoso bebé fue puesto en un pesebre, en un comedero de animales. Pero mucha gente a veces, amados hermanos, no lo comprende desde ese punto de vista. Y comenzamos a reemplazar realmente al autor de esta verdadera celebración los 12 meses del año. Porque todos los días debemos de celebrar el nacimiento de Jesús.
Estos comederos, amados hermanos, en el antiguo Israel, ¿de qué cree que estaban hechos? Estaban hechos de piedra. De piedra. O sea, algo sucio y de repente duro. A un recién nacido, yo no lo puedo imaginar, porque tuve la oportunidad de ver a mis dos hijos entrar en un cunero muy cómodo y que se le dé todas las atenciones que se pudiera darle a un recién nacido. Pero Dios tomó a su hijo y lo envía a la humanidad y nace en unas condiciones tan precarias, amados hermanos, tan precarias. Precarias porque era un comedero de animal y segundo era de piedra fría y dura. Ese era el pesebre, amados hermanos. Dios le manifestó a la humanidad su dádiva, su regalo, en menoscabo de su propia dignidad. Hablamos de Navidad, hablemos la verdad. Compartamos la verdad. Este pesebre no sería como uno de los modernos que vemos hoy por hoy, pues no. Tan elegantes y tan sofisticados, tan arregladitos, tan adornaditos. Usted lo ha visto en las distintas acciones que la tradición hace para los primeros días de diciembre. Tan acolchonadito, no tiene ni la más mínima idea de lo que representaba el pesebre. No es cómodo, por un lado, pero la historia nos dice algo más allá, que no tiene que ver con la comodidad, sino con la protección. La protección. Es por eso que aquellos que eran expertos en este asunto, los sacerdotes, ponían sus corderos recién nacidos en ellos para protegerlos. O sea, estos pesebres eran hechos de piedra para protección del cordero. Del cordero. Pero no cualquier cordero. Eran los corderos perfectos, sin mancha, que se usaban en el sacrificio por los pecados. Los sacerdotes en la historia de Israel nos demuestran que estos pesebres de piedra eran para proteger al cordero, pero al cordero perfecto, al cordero sin mancha, el que se utilizaba para el sacrificio por los pecados, amados hermanos, que hacían una vez al año. Pero hay algo importante también que nos complementa esta enseñanza en menoscabo de la dignidad, como manifestó la dádiva Dios a todos nosotros. Belén, donde nació Jesús, Betlelén, donde nació Jesús, conocida comúnmente como, usted la conoce a Belén, usted se sabe de memoria eso, a ver, casa de pan, y de arriba abajo andamos con la casa de pan y la casa de pan, y casa de pan para arriba y para abajo. Muy bien, Belén, donde nació Jesús, no era precisamente famosa por ser casa de pan. Va más allá, amados hermanos. Aquí hay algo importante, discúlpeme si les desbarato su Navidad, ¿no? Pero aquí hay algo importante. Donde Jesús nació, Belén era famosa por sus corderos inmaculados. Por sus corderos inmaculados utilizados para el sacrificio. ¿Ya le va encontrando el sentido? En menoscabo de la dignidad, Dios le dio al mundo una dádiva y se la manifestó por algo maravilloso. Ese lugar, ese pesebre tenía una razón de ser de piedra, duro. Pero también el lugar en donde nació Jesús era considerada y famosa por sus corderos inmaculados que se utilizaban para el sacrificio. Estos corderos tenían que ser perfectos para que los pudieran envolver firmemente en tela y los acostaran en el pesebre para mantenerlos a salvo. Toma nota de que ese cordero que era perfecto, inmaculado, sin mancha, la señal era que se lo envolvía en tela y se lo acostaba en ese pesebre de piedra para mantenerlo a salvo. Ya estaba señalado. Esta es exactamente la razón por la cual la única vez que se mencionan los pesebres en la historia del nacimiento de Jesús fue contada a los pastores. Vamos a ver Lucas 2:12, que dice lo siguiente. Lucas 2:12, lo puede usted leer en su versión, subráyelo y tenga en esta mañana la bendición de leerlo conmigo.
Lucas 2:12 dice lo siguiente. Usted lo lee en esta traducción. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo voy a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, que dice: y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Tiras de tela. Y comenzó la asociación. Los pastores habrían entendido este poderoso paralelo. Sabían lo que significaba la tela y sabían lo que significaba el pesebre en el lugar donde había nacido. Este bebé sería el Cordero perfecto de Dios, el Mesías, que sacrificaría su vida por los pecados de todo el mundo. Él no era solo un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Él era Yeshua. Yeshua Hamashiach. Dígalo conmigo: Yeshua Hamashiach. Y Yeshua significa Yahweh salva. Yahweh salva. Y Yahweh significa: miren mis manos, miren mis clavos. Amados hermanos, todo estaba conectado perfectamente. En menoscabo de su dignidad, el Señor manifestó a la humanidad su dádiva. Ese niño que tuvo que nacer, Él era Dios perfecto y sin pecado y santo, humillándose para convertirse en el sacrificio perfecto para reconciliarnos con Él. Amén. Amén, amado hermano. Eso es hablar de Navidad. Eso es hablar del nacimiento de Jesús. Eso es hablar, amados hermanos, que Jesucristo nació para nuestra bendición. Jesucristo vino a este mundo a un propósito maravilloso. Ese Jesús que yo comparto nació, murió, resucitó y volverá por ti y por mí si estás esperando a Cristo Jesús. Amén. Nos ha nacido como el Hijo del Hombre. Nos ha nacido dado como Hijo de Dios. Y Dios dice en este contexto maravilloso al rey David, como se le saludaba como Hijo de Dios, en el Salmo 2:7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amados hermanos, amigos, que realmente esta enseñanza para su vida como para la mía sea de bendición. Pero algo más nos manifestó el Señor. No solamente le manifestó a la humanidad su dádiva y menoscabo de su dignidad, sino también la otra cara de la moneda, la esencia de su gloria. En la esencia de su gloria vemos que Dios manifestó. Vamos a Isaías 6, versículo 9, la segunda parte dice lo siguiente: y se llamará su nombre admirable. Y lo vamos a leer, yo voy a esperarlo a usted para que usted lo lea conmigo. Y dice claramente: y se llamará su nombre. No ha llegado ahí atrás usted. Llegue conmigo ahí. Isaías 9, 6. Amén. Y se llamará su nombre. ¿Usted conocía todo eso de Dios? ¿Usted conocía todo eso de Jesús, de su Redentor, de su Libertador, de su abogado, de su mediador? ¿Usted conocía todo esto? Porque este niño, este Hijo de Dios, Hijo del Hombre, también está investido del mayor honor y poder, de forma que no podamos menos que sentirnos llenos de beneplácito, felicidad, alegría y gozo, porque es nuestro Señor y Salvador, de quien estamos hablando en esta mañana. Su pueblo le reconocerá y le va a prestar adoración. ¿Cómo es su adoración cuando está delante del Señor? ¿Usted se ha detenido algún momento a hacer un capture de pantalla de cómo está usted cuando está adorando a Dios? ¿Usted se ha detenido algún momento? ¿Usted cómo adora a Dios? Y no me vaya a salir que solamente tiene que ver con la alabanza que usted entona. Me refiero a su estilo de vida. ¿Cómo le adora a Dios? ¿Cómo le adora usted a Dios como esposo? ¿Cómo le adora a Dios como esposa? ¿Cómo le adora a Dios como hijo? ¿Cómo le adora a Dios como hermano? Como amigo.
como vecino, como ciudadano. ¿Cómo usted le adora a Dios en esta Navidad? ¿Cómo le adora a Dios? Bueno, voy al gimnasio, me he comprado una bonita ropa, me he hecho la barba, me he ido al peluquero, donde dan un vaso de Quaker gratis. Bueno, usted ha hecho todas esas cosas para adorar a Dios. ¿Realmente cómo usted adora a Dios en esta época? ¿Cómo lo está haciendo? Mi idea no es destruirle su Navidad, por si acaso. ¿Cómo usted está adorando a Dios en estos tiempos? ¿Cómo lo está adorando? ¿Cómo le está alabando? ¿Cómo lo está exaltando? Usted se presenta cada día delante de Él con esa cara torcida cuando entra acá a la iglesia. Usted se presenta con un rostro amigable, con una sonrisa, alabando, con lágrimas en sus ojos, arrodillado, postrado, desnudo, vestido. ¿Cómo usted se presenta delante de Dios? Y esto va para el más pequeño como para el más adulto. Esto va como para el que recién conoce de Dios, como para el que ya tiene 100 años en el Evangelio. Esta es una pregunta que Dios nos hace en este día. Esta pregunta, amados hermanos, es una que tenemos que hacernos no precisamente en Navidad, no precisamente cada día que vamos a cenar, sino todos los días de nuestras vidas. Señor, ¿cómo te estoy adorando? Tú enviaste a tu hijo, lo pusiste en un pesebre de piedra, lo pusiste en un comedero de animales, haber estado frío, duro. Él no tenía muchas veces para comer, él tuvo que ir a trabajar para poder alimentar a sus hermanos. Él tuvo que después dejar a su familia por comenzar su ministerio. Él le entregó su vida, Él fue crucificado, Él derramó su sangre por mí. Aunque no es el momento de hablar de la muerte de Jesús, pero si hablamos de adoración, usted sabe lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Hablamos de Navidad, también hablemos de la cruz. No solo hablemos del pesebre, porque el pesebre estaba frío, duro y apestoso. Hablemos también de la cruz. ¿Qué había en la cruz? ¿Quién estaba clavado en la cruz? ¿Quién se estaba desangrando en la cruz? Usted sabe que cuando le metieron la lanza a Jesús, ¿qué salió de su costado? ¿Qué salió de su costado? Agua y salió sangre. Agua y sangre, amados hermanos. Eso significa que ya el corazón de Jesús había explotado. Jesús estaba muerto. Jesús cargó sobre Él el pecado tuyo y el mío. Jesús cargó sobre Él el peso de todo el pecado. Por eso le dijo a Dios: ¿por qué me has abandonado, oh Padre? Jesús sufrió toda su vida para que tú puedas estar divirtiéndote en esta época. Jesús dio su vida para que tú tengas una vida. Jesús, amados hermanos, no escatimó nada. Él lo dio todo. Por eso, si hablamos de Navidad, hablemos del dar. Jesús se dio todos los días de su vida mientras estuvo tabernaculizado en esta tierra. Jesús se dio por ti y por mí. Amados hermanos, ¿cómo nos presentamos delante de Dios en adoración? Qué lindo si usted hace un balance y usted dice: este año 2022 ha sido de bendición, ha sido de éxito, ha sido que alcancé un título, alcancé un trabajo, alcancé lo de acá y lo de allá, y su vida espiritual, por el amor de Dios. ¿Dónde está su vida espiritual en estos tiempos de adoración? Porque cuando hablamos de quién es Jesús, maravilloso consejero, Dios fuerte, perpetuamente Padre, príncipe de paz, amados hermanos, es saber de que debemos de conocer estos atributos morales de Jesús, como también sus atributos naturales. Cuando hablamos de que es maravilloso consejero, amados hermanos, ¿dónde usted va a encontrar el mejor consejo? Como usted le dice a su hijo, el mejor consejo lo vas a encontrar en casa, en tu padre. Así le dice el Señor a usted en este día: el mejor consejo lo vas a encontrar aquí en mi palabra. Amén. Aquí está revelada mi palabra. Palabra que te alimenta, palabra que vivifica, palabra que te nutre, palabra que trae a tu vida realmente luz para que tomes decisiones. Maravilloso consejero, Él es la sabiduría del Padre y nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Al apóstol Pablo, y lo referencio en Colosenses 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amados hermanos, el mejor consejero que usted va a encontrar cuando tenga que tomar una decisión está en la Biblia, en la palabra. Dios fuerte,
Así como tiene sabiduría sin límites, Él es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Para Jesús nada es imposible. ¿Usted cree que es algo para Jesús imposible? ¿Sí se dio cuenta de dónde Dios lo sacó a usted? ¿Sí se dio cuenta hasta dónde Jesús tuvo que llegar para sacarlo de donde usted estaba? Ay, es que yo encontré a Jesús. Mentiroso, usted no encuentra a Jesús bajo ninguna circunstancia. Él lo encontró a usted porque estaba perdido, muerto en delitos y en pecados. Por lo tanto, amados hermanos, ese Dios todopoderoso, un día, a través de la segunda persona de la Trinidad, llega a tu vida, amados hermanos. ¿Para qué? Para traerte libertad. Estabas sufriendo, estabas en angustia, estabas en dolor, en oscuridad, en tormento, y Jesús llegó para liberarte. Ese es mi Dios fuerte, Jesucristo. También encontramos, amados hermanos, perpetuo Padre. Él es perpetuamente Padre. Dice el Salmo 103:13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amados hermanos, Él es nuestro Padre eterno. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús, amados hermanos. Y ese Padre eterno a usted le trae, al igual que a mí, paz. Amados hermanos, paz. No una paz producto de un mundial, amados hermanos. No una paz producto de una época de Navidad para comprar y consumir. No, una paz en plenitud, shalom. Él es el príncipe de paz. Y es ahí, amados hermanos, Él preserva, ordena y crea la paz en su reino. Él es nuestra paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. A pesar de que en el mundo tendréis aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. Ese nivel de paz, amados hermanos, que llega como toda buena dádiva y como todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Ese es mi Jesús. Jesús, amado hermano. Jesús, gloria, gracia y verdad. Usted sabe que la gloria de Jesús es su presencia, Shekinah. Es Jesús que tomó en esta tierra y estuvo presente, y era la presencia de Dios mismo entre nosotros. La gracia de no merecer lo que debíamos, en este caso de lo que recibimos. Usted recibió algo que no merecía, que recibió a Cristo Jesús. Y la verdad que lo trajo a libertad. Todo esto en esta Navidad. Conceptualizamos, amado hermano, la Navidad y la podemos resumir de tal manera que yo quiero que vaya al versículo 7 de Isaías 9 y me diga si acaso usted, después de leer esto, su mente va a quedar todavía divagando. Porque quien ha prometido, dice lo siguiente en el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos. Diga conmigo. Vamos a leer la última parte, amados hermanos, porque esta dádiva del Eterno, que es Jesucristo, que vino a este mundo para nuestra bendición, ha sido revelado, amados hermanos, porque estos matices que nos enseña es que trajo bendición a la humanidad, pero también fue manifestado de tal manera, amados hermanos, que lo vimos a pesar del menoscabo de su dignidad, pero también en la exaltación de su esencia, de su gloria, de su presencia. Y dice el Señor: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Usted lo cree? Amén. Léalo conmigo entonces, léalo conmigo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Póngase de pie. Y vamos a hacer un ejercicio en donde solo los esforzados y valientes y obedientes van a poder participar. Si usted no es esforzado, valiente y obediente, no participe. ¿Bien? ¿Está bien? A ver entonces, esforzados y valientes y obedientes, cierren los ojos. Y es nuestra capacidad de poder crear. Crear, amados hermanos, en nuestra mente una escena. Y en esa escena yo quiero que tú mires realmente si Jesús llegó a tu vida para bendición. Porque si Jesús llegó a tu vida para bendición,
tu adoración, alabanza y exaltación es para Dios en este día. Yo quiero que tú lo estés pensando. Yo quiero que ahí, después de lo que hoy el Señor a través de su palabra y a través de ciertos datos históricos, podamos comprender si realmente nuestra Navidad, el nacimiento de la vida de Jesús para nosotros, lo estamos celebrando y viviendo acorde a lo que Él dice. Una vida grata, una vida que tiene acciones de gracia en su corazón, no puede seguir pisoteando el sacrificio que Jesús hizo. Cuando yo pienso en Jesús, al igual que tú, y traigo a la memoria toda mi vida, los actos que tal vez de una u otra manera no han dignificado lo que Jesús hizo por mí, me pone a reflexionar sobre lo que Dios quiere que realmente haga para Él. Tenemos vida, amados hermanos. Aún tenemos vida. ¿A cuánta gente le hablamos del Señor y le da la espalda a Dios? Y nos admiramos por eso. Pero ¿cuántas veces tú le has dado la espalda a Dios? Esta es una época importante, yo creo, para poder aprovecharla como hijo de Dios y compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Creo, amados hermanos, de una manera honesta, que la mejor manera de poder decirle al Señor gracias, porque no escatimaste en ningún momento nada por mí. Te encarnaste, tomaste forma de hombre, te humillaste, diste tu vida por mí. Ahora es tiempo que demos nuestra vida integralmente a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Tú todavía sigues en esa escena, amado hermano. Sigues en esa escena mirándote ahí. Si realmente Cristo Jesús es tu bendición. Si Cristo Jesús es tu bendición, tu vida, amado hermano, tiene que ser para Él. No una vida dual, no una vida que compartirla con este mundo. No una vida, amado hermano, a medias tintas. O somos o no somos hijos de Dios. Que cuando tú el día de hoy tengas la oportunidad de reunirte con tu familia, puedas compartir el verdadero concepto de la Navidad. Nacimiento de la vida para ti. Jesús nació, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús pronto viene por nosotros. Jesús fue el que hizo posible que dejemos la muerte y ahora vivamos eternamente para Él. Que tu adoración, tu alabanza y tu exaltación sea solo para el que vive y reina por los siglos de los siglos, para Cristo Jesús. No dejes que este mundo tan contaminado y perverso quiera confundirte, quiera dañar tus pensamientos. Permite que Cristo Jesús tome cautivo todos tus pensamientos para que vivas una vida que dignifique al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy es tiempo de agradecer, hoy es tiempo de dar, hoy es tiempo de gozo, hoy es tiempo de alegría, hoy es tiempo de decir gracias Señor, porque hay paz en esta tierra, pero anunciamos la gloria tuya allá en los cielos también, oh Padre eterno. Porque Cristo Jesús un día nació, un día vino a esta tierra, un día estuvo entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Navidad es Jesús, el nacimiento de la vida es Jesús, y Jesús nació en nuestras vidas, amados hermanos, para compartir esa vida con quien aún no la conoce. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, la honra, la gloria, el honor y la alabanza es para el que vive y reina por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que viva Jesús. Que viva Jesucristo, porque Jesús nació en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, amados hermanos.